todos formáis parte del SINCA y os quería preguntar que al final, ¿cómo se configuró todo ello? ¿Qué es lo que hacéis? Si nos podéis hablar también de los congresos que realizáis. Si queréis, en este caso, Julio o Felipe. Bueno, quedamos en que empezaría yo, luego seguiría Héctor y luego finalmente Felipe, dado que Felipe es el más joven, sí, y es el que tiene ahorita pues un papel ahí, bueno, siempre ha tenido un papel importante, ¿no? Bueno, mira, lo bueno es que ya salió en la plática nuestra relación antigua con el CEIC. Por razones que no vienen al caso, rompimos, François Tunó, Carlos Aparicio, Héctor Martínez y yo rompimos con el CEIC, nos salimos de ahí. Y curiosamente, pues el congreso en el que presentábamos nuestros trabajos, pues ya era algo que no nos gustaba. Yo decidí no volver a participar en ese congreso, y pues obviamente no teníamos ningún foro, ¿no? Entonces salió una idea, pues de hacer un congreso nosotros, pero como François hizo el énfasis, no que sea por competencia o por descalificar al congreso, al otro que era el de la SMAC, la Sociedad Mexicana de Análisis de la Conducta. Y todos brincamos al mismo tiempo, Héctor, Carlos y François, y bueno, y yo, dijimos, no, sí, exactamente, o sea, no queremos que esto sea competencia ni que sea una cosa de oeste o oeste, sino simplemente son foros distintos, foros diferentes. Y lo que queríamos en principio será un evento totalmente diferente a los que existen y existían en ese momento, no nada más en la República Mexicana, sino en el mundo. De esto, en la plática de SABEC salió un poquito el tema. Los congresos son sumamente costosos, los alumnos no pueden pagarlo, suelen ocurrir en hoteles muy lujosos, en lugares turísticos, donde la gente va, expone y se larga a la playa o a la ciudad o en fin, pero no hay permanencia. Eso no era ningún tipo de convivencia académica. Entonces queríamos hacer algo que fuese totalmente diferente, algo que tuviese el centro de difusión, el centro de debate, el centro de plática, de acercamiento entre las personas. Y bueno, entonces, y otra cosa, queríamos que los congresos no fueran una simple promoción de amigos. En México, como sé que en otros lados se hace exactamente, un presidente de una sociedad invita al presidente de otra sociedad a dar una plática, una conferencia magistral. Y luego el que fue invitado invita al otro para que dé otra conferencia magistral. Luego uno escribe un artículo y pone al otro como coautor. Y el otro coautor a veces escribe un libro, un artículo, un libro y pone al otro como coautor. Entonces se van haciendo currículums totalmente ridículos y apoyados en el amiguismo, compadrazgo y demás. Y la gente se vuelve famosa, tan famosa como ahora lo es. Entonces hay ciertas figuras en México, y sé que en España pasa lo mismo, de muchas personas que se convierten en figuras por eso, porque son mencionadas por otros, porque son diplomados por otros, porque son beneficiados, porque son alabados, etcétera, etcétera. Pero esos mismos se van pasando la pelotita. Entonces, bueno, nosotros había un acuerdo y que se ha respetado y me encanta, es que ninguna de las personas que formamos parte del comité organizador podíamos tener un puesto o una conferencia invitada o magistral o de ningún tipo. Lo único que podíamos hacer era ser ponentes. Todos los que hemos estado en los comités organizadores, ese ha sido nuestro papel, ser solo ponentes. Podemos asistir a ese congreso, claro, obviamente, pero solo como ponentes, nunca como algo más. Y eso ha resultado muy bueno. Entonces, el congreso tiene un costo bajísimo, bajísimo. Fíjate, son 15 euros la inscripción.
tanto para profesores como para alumnos. Bueno, creo que andan en 20 ahora, 20 euros. Pero es un evento totalmente, vamos a decir, muy barato y de acceso libre, porque si una persona, por ejemplo, quiere entrar, se le permite entrar, no hay ningún problema. No hay gafetes, o sea, hay gafetes, pero simplemente para reconocer, pero no son limitantes, no hay policías en la entrada que digan, a ver, ¿usted se inscribió o no se inscribió? No existe eso. Y obviamente lo que queríamos era promover a gente joven. Por eso, por ejemplo, invitamos a Felipe a una conferencia invitada en una ocasión. Ya que perteneció al comité organizador, obviamente Felipe ya no puede ser conferencista magistral en su vida. Y eso está muy bien, o sea, de hecho es lo que hemos querido. Entonces, se ha ido renovando la planilla, o digamos, la dirección, la promoción o el comité organizador de este congreso, ¿no? Ahora, lo que es importante es, a diferencia del SABEC, tenemos muchas cosas en común con SABEC. Empezamos más o menos al mismo tiempo, pero el CINCA no es una sociedad. El CINCA es una junta de amigos, simplemente. O sea, nos reunimos porque somos amigos, porque nos tenemos confianza y nada más, pero no hay ningún estatuto escrito, no hay nada que nos regule, no hay ninguna ordenanza en ese sentido, ¿no? Hay unos principios que están escritos por ahí, o sea, unos ideales que nos interesa como organización del evento, ¿sí? Entonces, bueno, la idea era difundir el análisis de la conducta y el interconductismo, que ahí yo, por ejemplo, pues bueno, yo sí, igual que Felipe tiene su corriente, Héctor tiene la suya, yo tengo la mía, yo soy interconductista, no participo de muchas cosas, de otras sí, obviamente, pero bueno, entonces, el evento se pensó en ese sentido, hacer una reunión donde la gente exponga y donde le demos tiempo a la persona. Muchas veces las presentaciones son de 10 minutos. En 10 minutos no te da tiempo de decir casi absolutamente nada. Y obviamente las preguntas y respuestas, si es que hay preguntas y si es que hay respuestas, son muy breves. Entonces aquí la idea fue extender el periodo, media hora para los ponentes. No tener más de 2 salas simultáneamente, ¿sí? De trabajos. Una para aplicada, otro para básica, uno para animales, otro para humanos. Realmente ahí las comunidades se dividen. Entonces, de esa manera uno no se perdía alguna presentación que le interesase. Obviamente los eventos siempre se han realizado en universidades, en lugares donde hay universidades y escuelas de psicología. Nunca se han hecho en hoteles caros, ni turísticos, ni nada de ese tipo de cosas. Y eso le da un toque, le da muchas ventajas al evento de que sea un evento netamente académico. Y se ha logrado, ¿eh? El efecto ha sido impresionante. La gente llega al CINCA y se queda en el CINCA los 2 o 3 días que dura el CINCA. Y está mañana, tarde y noche discutiendo, entrando a las salas, platicando, viendo, interactuando, etc. Y una cosa muy importante que le dimos fue que los carteles o pósters se hicieran en una sesión única. Mientras hay exposición de carteles, no hay ni una sola otra actividad paralela. Es solo la exposición de carteles. Y es interesantísimo ver gente, por ejemplo, a William Baum, o a Jack Maar, o a Marta Peláez, o a Peter Quilin, a todas estas personas, ir a los carteles a platicar con los que están exponiendo. Y los que están exponiendo muchas veces son alumnos. Imagínate, o sea, un alumno de licenciatura que te llegue Billy Baum, o que te llegue Jack Hewitz, o que te llegue, bueno, Jack Hewitz ya no asistió con nosotros, que te llegue una persona de Peter Quilin, por ejemplo, es acojonante, como decís vosotros, ¿no? Importantísimo. Y yo creo que eso le ha dado un énfasis muy, o sea, le ha ido dando toques muy interesantes al CINCA. Es un evento bianual, que además va cambiando el comité organizador, dependiendo de la universidad donde se realice.
ahí se forma el comité organizador operativo. Hay otros, que es el comité organizador extendido, digamos, vamos a decir los viejos, que está ahí Carlos Aparicio, François Tunot, Héctor Martínez y yo. Yo ya estoy, de hecho, en la reserva, ya, de hecho, no, trato de no participar, de hecho, no he participado en el último. Felipe es el que está mucho al tanto de esto, y aunado actualmente con Vicente García, pero ya eso se lo platicará Felipe. Bueno, un último, una parte importante del Congreso era que se organizase sin fines de lucro. Entonces, todo lo que se hacía era para solo salir tablas, salir a mano, no tener pérdidas, no tener ganancias, pero no tener pérdidas. Y se ha logrado, afortunadamente, en todos los eventos. No tenemos el fin ese de convertirnos en empresarios ni nada de ese tipo de cosas. No hay un fondo así extraordinario que se acumule, no hay una ganancia, ninguno del comité organizador se vuelve famoso, o sea, esa no es la tirada es compartir. ¿Tú sabes hacer algo? ¿Tú sabes decir algo? ¿Tú conoces algo? ¿Has hecho algo? Platícanoslo. Y en esa medida poder discutirlo, poder platicarlo, poder extenderlo, y yo creo que eso es importantísimo. Se han generado situaciones muy interesantes de muchos alumnos que se han ido de posgrado a otras universidades, incluso fuera del país, y eso, bueno, pues es un muy buen aliciente. Surgieron algunas otras formas muy interesantes que se nos ocurrieron en aquel entonces. Ahorita pues ya sería nada nuevo, pero en un principio se nos ocurrió, por ejemplo, dado que el evento, una idea era no pedir financiamiento a las universidades, porque cuando pides financiamiento a las universidades, entonces tienes que seguir los lineamientos de la universidad, y entonces valiste gorro. Ya no es tu evento, es un evento político académico, y nosotros lo que queríamos eran eventos académicos. El problema era conseguir recursos. ¿De dónde? Entonces el financiamiento era muy curioso porque lo empezamos a pensar que los mismos miembros del comité organizador que teníamos proyectos individuales de investigación subsidiados, apoyásemos el viaje o el pago de una estancia de alguien que invitáramos. Y así fue como se ha hecho, no de otra manera. ¿Sí? Entonces, pero no podíamos invitar a toda la gente que queríamos. Y había muchas personas que eran importantes, tanto en España como en Estados Unidos y en otros lados como en Latinoamérica, que nos interesaba. Entonces se nos ocurrió la idea de presentar videoconferencias. En la actualidad, como les decía, esto ya no es nada nuevo, eso es lo usual, como lo estamos haciendo ahorita, pero en aquel entonces, 2007, era bastante novedoso, o sea, no existía nada, ¿no? Y de hecho se ha conservado esa práctica. Hay 2, 3, 4 videoconferencias al inicio del CINCA y luego ya es el acto presencial. Eso permitía tener, permitió tener muchos invitados muy importantes, pero pues que no podíamos pagar su viaje y ellos no podían pagar su viaje, que esa era una característica. Ha sido también algo muy interesante. El CINCA directamente no le ha pagado nunca a nadie honorarios por presentar. Además, si un psicólogo pide que se le pague por una conferencia, a mí me parece en lo personal ridículo. Me parece que no hay nadie en el mundo, nadie absolutamente al que se le deba de pagar ningún centavo porque nos diga qué es lo que hace y lo que sabe hacer. Eso me parece a mí totalmente, me parece perverso, ¿sí? Me parece perverso. Y es un poco la política que han seguido todas las editoriales, las indexadoras y todo este tipo de cosas de las que se habló en el SABEC, y con lo cual, curiosamente, yo estoy totalmente de acuerdo, suscribo en todas sus partes, y además para decir que ocurre lo mismo exactamente en México y en muchas partes del mundo. Bueno,
Un último aspecto es, como más o menos lo dejé implicado en alguna parte, es que el CINCA se convirtiera en una especie de escuela. Una parte, por ejemplo, que yo creo que es muy importante, es que la gente aprenda a hablar en público, que aprenda a exponer, que aprenda a no tenerle miedo al auditorio, que hable, que presente, que tenga experiencia en ese sentido. El CINCA ya es un muy buen foro que se ha presentado desde hace mucho tiempo, bueno, desde el 2007, pero también una parte importante es que la gente joven aprenda a organizar eventos, que no es nada del otro mundo. Y bueno, Carlos Aparicio tiene la experiencia, François tiene la experiencia, Héctor tiene la experiencia, yo tengo la experiencia, pues podemos enseñarle a otros. Y entonces esa es un poco la idea, que el CINCA sea un poco la escuela, que sea un poco escuela, para que gente joven, como por ejemplo Felipe y muchos más que han seguido, organice eventos en sus universidades, en sus sedes, asesorados o amañados por nosotros de alguna manera, pero que sean ellos quienes lo hacen. Y entonces así el CINCA se ha trasladado a diferentes sedes que ya les platicará ahorita enseguida Héctor y luego Felipe. Y con esto termino. Faltaron muchas cosas, pero yo creo que lo importante está dicho. Héctor, Bueno, pues ya que me cedió el balón, Julio, pues sí, efectivamente, la verdad es que pues recogimos mucho de las experiencias que hemos tenido tanto en organizar otros congresos como de asistir a muchos congresos, pues prácticamente en el mundo, ¿no? Y donde hay cosas que obviamente había cosas que nos gustaban y otras que no nos gustaban. A mí, por ejemplo, una cosa que un evento, un congreso que me gustaba mucho es el europeo, ¿no? El que se hace en Inglaterra, ¿no? En Londres, ¿no? Que se hacía. Ahora ya no sé exactamente, creo que ya se mueve, ¿no? Pero cada año se hacía ahí. Y era un congreso que era pequeño, pero que era muy, muy productivo, ¿no? Y donde iban pues, toda la gente importante en análisis de la conducta de Europa, pues iba por ahí. Y el ambiente era muy amable, ¿no? Y creo que una de las cosas que tiene, creo que hay dos cosas que son muy importantes del CINCA. Una es la filosofía, que un poco ya ha explicado Julio, ¿no? Es decir, que no se trata de hacer dinero, no se trata de generar ningún protagonista ni de imponer nada, y que justamente genera una atmósfera digamos, cuando se da el evento, cuando ocurre, se crea como una atmósfera bastante amigable y bastante agradable, ¿no? Los jóvenes, como ya decía Julio, pues asisten digamos, con muchas ganas y con entusiasmo por presentar sus trabajos, ¿no? Ya nos ha tocado que la gente nos dice que espera al CINCA para presentar sus trabajos y no va a otros congresos porque sabe que uno va a tener audiencia, ¿no? Que eso es muy importante. Otra es que va a tener retroalimentación de su trabajo, ¿no? Lo de los carteles es espectacular, de verdad que es espectacular, ¿eh? Eso, digamos, y lo hemos aprendido de otros lugares. Por ejemplo, los que se hace en NAVA, en NAVA, en Estados Unidos, que hemos ido muchas veces, pues hacen una cosa que se llama el cash bar, ¿no? Que te venden cerveza o una copa de vino para estar ahí mientras ves los carteles, ¿no? Nosotros damos una copa de vino, no la cobramos, la damos, y eso parece una tontería, pero hace que la cosa se vuelva pues como que estuvieras en una especie de reunión poco informal, pero que al mismo tiempo tienes a las personas con las que te interesa hablar, ¿no? Y entonces se da pues una interacción pues muy, muy agradable, muy, muy aprovechable para los estudiantes porque conocen y los conocen, ¿no? ¿Qué están haciendo? Y conocen a gente que va y que escuchan sus trabajos. Y eso, pues, digamos que ha sido muy reforzante para la mayoría de las personas que asisten, ¿no? Y eso, te digo, nos los han dicho. E incluso, pues, ya te digo que sobre todo los estudiantes que no tienen muchos trabajos para presentar a muchos congresos, tendrán uno o dos, pero se esperan al CINCA para presentarlos ahí, justamente por eso, ¿no?
Y entonces, pues, este poner la mira a los jóvenes, pues es mirar al futuro, ¿no? Es asegurarnos de que las siguientes generaciones, pues, tengan un espacio, ¿no? Y que se vea que hay mucha gente, porque es otra cosa que nos llamó la atención. Digamos que tuvimos una convocatoria, pues, muy interesante, ¿no? O sea, el primer Cinca que organizamos, la verdad es que la respuesta fue inesperada, ¿no? Como anécdota, voy a contar que el día que empezaba ese primer Cinca, que no sabíamos cómo iba a ser, no sabíamos cuánta gente iba a ir, porque la gente se iba a inscribir justo en el momento antes de entrar. Habíamos quedado Julio y yo de vernos a las 8 de la mañana, porque aquello empezaba a las 9 o 10, ¿no? Y eso empezaba habíamos invitado al rector para que inaugurara lo que se hace normalmente, ¿no? Al rector aquí en la Universidad de Guadalajara, el rector de un centro universitario, llegó, estábamos Julio y yo, y no había nadie. O sea, de gente, de público, de asistentes, no había nadie, absolutamente nadie. Entonces, me dice Julio, oye, pues llévate al rector por allí a tomar un café, en lo que vemos cómo está esto, ¿no? Y pues sí, hice eso, y pues a las 9, no recuerdo si a las 9 o 9:30 o a las 10 por ahí, cuando regresé con el rector, pues resulta que había una fila larguísima de gente para inscribirse. O sea, yo no lo podía creer, de verdad, ¿no? Total que la sala que teníamos destinada para ir estaba repleta al final, y nosotros fuimos los primeros sorprendidos en la cantidad de gente que llegó. O sea, hubo una respuesta muy, muy buena. También ese primer Cinca, pues una respuesta muy generosa de todos los que asistieron, los invitados, todos se pagaron sus viáticos, ¿no? Todos se pagaron, nadie, como decía Julio, y nadie se negó cuando los invitamos, ¿no? O sea, decimos, no tenemos dinero, ustedes se tienen que pagar sus propios, costearse su propio viaje, ¿no? Y todos nos dijeron que sí. Y eso ha sido constante, ¿eh? A la fecha, es muy raro que alguien nos diga que no, bajo esas condiciones, excepto porque tenga alguna otra cosa en las fechas que nosotros hemos destinado, y que ha sido absolutamente cierto, ¿no? Pero todos los demás normalmente nos han aceptado, y bajo esas condiciones, es decir, sin tener que nosotros que pagar. Al único que le pagamos, nosotros nombramos un presidente honorario en cada Cinca. Y el criterio para nombrarlo es que sea, bueno, es alternado. En una ocasión es un mexicano y en una ocasión es un extranjero, ¿no? Y el requisito es que pues haya hecho alguna contribución para el análisis de la conducta en México, en los dos casos, tanto el extranjero como el mexicano. Es decir, no le damos al extranjero porque en su país haya sido, aparte que sea muy bueno o lo que sea, sino que también haya tenido algo que ver con México de alguna manera, ¿no? Ya sea porque ha tenido estudiantes, porque ha hecho estancias en México, porque ha publicado cosas en las revistas, en fin, que ha tenido alguna colaboración, ¿no? Y entonces así ha sido el criterio para escogerlos, ¿no? Y entonces, y esto no es ni un homenaje, no son cosas de ese tipo, sino son como reconocimientos académicos, ¿no? Y justamente bajo esos criterios. Entonces la gente pues se va muy contenta con eso, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que Peter Quilín, que fue un presidente honorario, ¿no? Que Peter Quilín pues es toda una, digamos, pues todo un personaje, ¿no? En el análisis de la conducta actual. Nos dijo, ¿no? Cuando él se fue ya una vez que se había ido del Congreso, mandó un correo, decía que era uno de los mejores eventos a los que había ido en su vida. Y mira que había ido a muchos sitios, ¿no? Y estaba impresionado, primero, por la cantidad de gente que había leído sus trabajos, cosa que él no sabía, o sea, no lo sabía. Y segundo, pues porque, digamos, la manera en cómo él se pudo relacionar con la gente, cómo lo buscaba, digamos que lo hizo sentir muy bien, ¿no? Lo mismo ocurrió con Florente López, un investigador mexicano muy importante, ¿no? Que estaba ya casi retirado, etcétera, que casi ya no salía, etcétera. Lo invitamos como presidente honorario, como un reconocimiento que él ha sido formador de muchos de nosotros, ¿no? Y de muchos colegas, y aceptó. De hecho nos preguntaban, ¿cómo hiciste porque yo me tocó invitarlo, ¿no? Y me dice, ¿cómo hiciste para que aceptara, no? Y yo le mandé un mail, un correo, una carta, que yo sabía que le tocaba las fibras sensibles de su corazón, y porque lo conozco, ¿no? Y es una persona que nunca le ha gustado ser protagonista, nunca, 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 a diferencia de otros, nunca.
Entonces, pues le dije algunas cosas que funcionaron. Y lo que me contestó, lo que me contestó esa carta me dijo, Héctor, escribes muy bonito. Dice, todavía no sé si pueda arreglar algunas cosas, pero yo te digo, le escribí un viernes y me dijo, pero el lunes te digo. Y el lunes a primera hora me escribió, Héctor, sí voy, ¿no? Y entonces, y de verdad que todo el mundo estaba sorprendido de que hubiera aceptado. Pero cosas de ese tipo. Tenemos millones de anécdotas relacionadas con el Cinca, pero que reflejan un poco ese ambiente que te digo, ¿no? Que creo que se genera en el Cinca. La gente, digamos, no hay una autoridad allí que sea que es el que manda y cosas de ese tipo, no. Lo que sí es que en cada Cinca nombramos a alguien que se haga cargo de todo lo que haya que resolver, ¿no? Y normalmente es alguien que está en la propia universidad donde vamos, porque se conocen las cosas, que falta esto, que falta aquello, que tal, tal, tal. Y todos vamos con él. Y, y es el que toma las decisiones. Y entonces, digamos, es una cuestión muy de colaboración y de cooperación, que ha sido realmente una experiencia muy, muy interesante, ¿no? Entonces nombramos presidente honorario, que como digo es el único que se le pagan los viáticos, que normalmente los conseguimos, como ya dijo Julio, a partir de proyectos, o a veces la institución donde hacemos el congreso, pues como no le pedimos nada, pues a veces ha salido de la propia institución. Bueno, nosotros colaboramos, cuando ya ven, ¿no? Que todo el movimiento y todo lo que hay, dice, bueno, nosotros colaboramos con el pago de tal, de esta, de tal, o no sé qué, o algo ponen, ¿no? Terminan poniendo algo, porque al final de cuentas, en el buen sentido de la palabra, el Cinca se vende muy fácilmente, porque sí resulta ser un evento internacional, resulta ser que la universidad en turno no tiene que hacer prácticamente nada más que poner sus instalaciones, y de alguna manera, pues a los rectores, que ya decía Julio, siempre hay la cuestión política, en sus informes, pues eso aparece, ¿no? Y entonces, pero no tienen que hacer nada, y en realidad les cuesta muy poco. Y se le hace difusión a su universidad, sus estudiantes pues reciben, digamos, información actual, reciente, y se da un ambiente, como digo, muy, muy agradable, ¿no? Y la experiencia pues ha sido muy buena, y además, no sé, supongo que Felipe podrá hablar un poco más de eso, lo que ha irradiado, ¿no? El Cinca a partir del evento, ¿no? Sin que nosotros nos lo propusiéramos, ¿no? O sea, cosas que han salido que no tienen nada que ver con nosotros, sino es a partir del ambiente que se genera de colaboración, de intercambios, de coautorías, de proyectos, de publicaciones, de un montón de cosas que han surgido. Y otra cosa que sí me gustaría reafirmar, que ha dicho Julio, ¿no? Y es que de alguna manera estamos transmitiendo nuestras experiencias a gente joven que pensamos que eso le va a dar vida al Cinca, pero no por el Cinca, sino porque haya un espacio en el cual la gente participe. Termino con esto, ¿no? Una cosa que para mí fue muy importante, ¿no? Es que el Cinca, digamos, normalmente se estaba haciendo en lugares que fuera de la Ciudad de México, que normalmente la Ciudad de México pues, es como el centro de todo en el país, ¿no? Y está la UNAM y como la universidad más importante del país, etcétera, ¿no? Y organizamos un Cinca en la UNAM, ¿no? En la Facultad de Psicología, bueno, no fue exactamente en la Facultad de Psicología, pero allí en la UNAM. Y eso hizo que gente que todavía, algunos profesores o investigadores, analistas de la conducta, que todavía no se acercaban del todo al Cinca, pues lo tuvieron ahí muy cerca, ¿no? Y la verdad es que la respuesta fue muy buena, porque sus alumnos asistían, y entonces, claro, ellos tuvieron que asistir, y entonces vieron que había mucha gente y que se sorprendían. Hubo alguien que me dijo, nunca había visto en México tantos conductistas juntos, ¿no? Estamos hablando de que pues el Cinca normalmente tiene entre 300, 400 asistentes, ¿no? Y que eso se ha mantenido, y que no por eso, digamos, no porque hayamos crecido dijimos, bueno, vamos a aumentar los precios o vamos digamos, a cobrar un poco más. No, eso lo hemos mantenido afortunadamente, a pesar de las crisis, a pesar de los tiempos que corren, y eso lo agradecen mucho también los estudiantes, ¿no? Ya lo dijo Julio, ir a un congreso actualmente es muy complicado, ¿no? En términos económicos, ¿no?
y los estudiantes se organizan muy bien para ir, para asistir, y son bastante contentos y yo creo que satisfechos de presentar sus trabajos, de escuchar lo que escuchan. Y una última cosa que sí, con esto quisiera terminar, y tiene que ver con François. François Tuneau, que seguramente lo conocen, pues François yo digo que es un artista para hacer el programa. El programa de un congreso es casi como hacer el guión de una película, ¿sabes? Y yo creo que ha sido buena parte del éxito que ha tenido el CINCA y algo de lo que hablaba Julio. O sea, la gente no se sale de la sala en la que entra. ¿Por qué? Porque está bien secuenciado, ¿no? La temática, ¿no? de las comunicaciones, de las conferencias, etc. O sea, tú no tienes que estar pensando que me voy a otra porque me estoy perdiendo otra cosa. No, está bien hecha, ¿no? Está muy bien hecha y digamos, se ha puesto mucho cuidado en el programa. O sea, no poner cosas dispares, ¿no? Sino poner cosas que tienen una continuidad temática o de interés, ¿no? Y entonces eso hace que las salas normalmente estén llenas, ¿no? O sea, las dos salas, y a veces hemos tenido que poner alguna tercera, porque la cantidad de gente que hay y la cantidad de trabajos que nos llegan, pues son bastantes, ¿no? Y son un buen número, ¿no? Sobre todo en cuestión de carteles, o sea, nos llegan un montón de carteles y normalmente caben todos, ¿no? Y es muy raro que nos llegue algo así muy disparatado que no entra, ¿no? El filtro tampoco es, digamos, no somos muy excluyentes, a menos que sea una temática que de verdad no tenga absolutamente nada que ver con análisis de la conducta, pues ahí sí, ¿no? Pero en general nos interesa eso, que la gente aprenda a contar sus cosas, que tenga una audiencia, que sepa decir lo que hace, y eso creo que ha funcionado bastante bien, ¿no? Ahí lo dejaría por lo pronto, ¿no? Y por ultimar este tema, Felipe, si quieres añadir. Claro, bueno, pues sí, para complementar toda la información que se ha mencionado, cuando me presenté, no mencioné lo que hice posteriormente, ¿no? Y que tiene que ver justo con uno de los incas en los cuales participé más activamente, ¿no? Después de estar en el CEIC, me moví a Ocotlán. Ocotlán es, ahí hay un centro universitario que también pertenece a la Universidad de Guadalajara, que es ahí junto con Pablo Covarrubias, Ángel Jiménez y ahora también con Idania Cepeda, hicimos lo que se le llama el Centro de Investigación en Conducta y Cognición Comparada. En el 2011 fue que empezó. Y justo en el 2011 fue que el congreso del el CINCA ocurrió en Ocotlán. Lo organizamos ahí. En ese momento ya nosotros activamente participamos en el CINCA porque un año antes, digamos que en el CINCA número 3, el CINCA número 3 ¿no? del CINCA, Sí. sí, había estado Elías Robles también participando, que fue también algo muy, muy relevante pues para la comunidad. Es un investigador de México, en Sonora, pero que está en Arizona trabajando y ha hecho pues, mucha labor también con muchos estudiantes mexicanos. Y en ese evento también pues fue que me involucré, bueno, porque me invitaron, ¿no? A una conferencia. Yo todavía no pertenecía al CINCA. Me invitaron a una conferencia, y de ahí ya me enrolé, ¿no? De tal manera que para el 2011, ahí digamos una anécdota importante fue que igual hay detalles que todavía no me acuerdo bien, ustedes me lo recuerdan, Héctor y Julio, porque antes iba a ser en Hermosillo, Sonora, pero no hubo. Pero la razón de que iba a ser Hermosillo, Sonora, creo que fue cuando se intentó hacer en Estados Unidos, ¿no? No sé si fue en esa fecha. No. Fue posterior. No, es que en Sonora estalló la huelga. Sí. Entonces no había posibilidad de hacer el CINCA ahí en Sonora. Y como emergencia, Héctor pensó en que tú podrías organizarlo en Ocotlán. Lo Ya, de ok. hacerlo en Estados Unidos fue a la siguiente vez. Fue la siguiente. Ok. Entonces, la invitación fue precisamente, pues, que en Ocotlán, estábamos recién llegados allí, ¿no? Pues organizarlo, pero
pero ese sí fue contrarreloj, porque me acuerdo que estábamos en un viernes justo antes de salir, o jueves o viernes, algo así, justo antes de salir a vacaciones de lo que sería la Semana Santa, Semana Pascua. Y entonces, pues el evento era en noviembre. Entonces eran pocos meses para organizarlo, dado esto que dice Julio, que había estallado la huelga en la Universidad de Sonora, que era el que lo iba a organizar ahí con Juan José Irigoyen. Pues entonces pues, nos pusimos las pilas y afortunadamente con la ayuda de pues, todo el equipo, ¿no? Es en donde se nota que el equipo es importante, ¿no? Se logró realizar en Ocotlán. Y es en donde también mencionaba Héctor que el presidente honorario fue Peter Quilín. Y pues fue un éxito, ¿no? Por el tipo de persona que es Peter, eh, bastante conocido, pero bastante cercano, ¿no? A esta comunidad académica. Luego, después de Ocotlán, se planteó ahora sí retomar en Hermosillo, Sonora, el siguiente Cinca, ya sabiendo que las cosas estaban en mejor momento políticamente, también esperando que no se desate nuevamente la huelga. A fin de cuentas, todo ocurrió bien y fue en Hermosillo, Sonora, ¿no? Eso fue en el 2013. Y ahí justo fue en ese evento, en Hermosillo, Sonora, que el presidente honorario fue Florente López, que fue también un gran acontecimiento que haya aceptado, ¿no? Precisamente por Florente, no le gusta, ¿no? Estar ahí en el como centro, ¿no? Él es bastante, pues humilde, digamos, en ese sentido, no le gusta estar ahí en el escenario, ¿no? Es muy bueno, pero vamos, aceptó y eso fue un gran logro, ¿no? Y posteriormente a ello es que ocurrió en el 2015 el evento en la UNAM. Allí el presidente honorario fue Armando Machado y los organizadores centrales, ahí digamos, de la universidad, cuando se incorporó Oscar Zamora y Vladimir Orduña, y empezó también a participar Margit Rojas, porque en ese momento estaba haciendo un postdoc ahí en la UNAM. Entonces también empezó a jugar ya un papel importante. Y esto lo refiero porque es a lo que mencionaban Julio y Héctor sobre la incorporación de nuevos integrantes del comité, jóvenes, algunos ya con puestos de investigadores, otros todavía como estudiantes, otros como por ejemplo Margit, que era postdoc, pero que se iba creando, ¿no? Un equipo. Esto es muy relevante porque era el espíritu del CINCA, que se va delegando esas responsabilidades, no queda centralizado en una persona o solo en un grupo de personas como llevándose el mérito. No, eso se va delegando a las siguientes sedes, incorporando ahora sí que nuevos valores, ¿no? Entonces, el paso que se dio para organizarse en la UNAM fue, yo creo que muy clave. Fue clave en que se dio a conocer. La UNAM es, como decimos, la UNAM es la UNAM, ¿no? Entonces, fue muy relevante y además hubo otra característica ahí que hay un investigador de California, Aaron Blaisdell, que se involucró, pero se involucró de manera increíble. De hecho, él ya cuando regresó a su universidad, luego subió fotos y la página del CINCA y haciendo comentarios de que no conocía que en México hubiera un grupo tan activo él le pone primero psicología experimental y luego ya diciendo que más del lado análisis de la conducta, dado que él no es exactamente analista de la conducta, pero es muy cercano, ¿no? De tal manera que esa cercanía perdura, tanto a nivel personal, pero siempre está atento al CINCA. De hecho, él siempre está como preguntando, ¿no? Por el siguiente evento. Entonces, es precisamente lo que se ha logrado, incorporar gente incluso ya extranjera que se pone la camiseta del CINCA. Igual que Ricardo Pellón, perdón, igual que Ricardo Pellón. Ricardo Payón, claro, qué bueno que lo menciona así. De hecho, en Ocotlán fue que él dio la conferencia de clausura y digamos que sigue formando parte de la comunidad CINCA, ¿no? Él está siempre atento al evento. De hecho, para este evento también él está
dispuesto, ¿no? A participar, todo, ha habido un diálogo abierto constantemente. Hay varios investigadores que voy a mencionar, claro, se nos van a ir algunos, pero vamos, precisamente porque es una amplia comunidad, ¿no? Que ya se ha involucrado. Posterior a ello, ya el 2017 se llevó a cabo en Tlaxcala, que es una ciudad pequeña de un estado, de hecho, creo que el estado más pequeño de la República Mexicana. Sí. Y entonces ahí tenemos un contacto, un muy buen amigo, que es Josué Camacho, que hay una escuela de psicología, pero también de educación especial. Entonces, allí la interacción también fue muy interesante porque había tanto comunidad de psicología como de educación especial y un instituto que tiene que ver con biología de la conducta. Entonces, confluyeron ahí también de otras áreas. Ahí fue el presidente honorario Arturo Bouzas, ¿sí? De quien narraba al inicio de la charla Héctor Martínez, que fue quien, ¿no? Les comentó de Skinner, ¿no? Les presentó, etcétera. Entonces, después de este evento en Tlaxcala, ya recientemente, ¿no? 2019, ya hace un par de años, aquí en Guadalajara nuevamente, pero en el ITESO, ¿no? Esta universidad que comentaba, que es de donde yo había egresado, y justo, digamos, quien lo encabezó como sede fue Everardo Camacho, que comentaba, fue quien inicialmente yo tomé cursos de análisis de la conducta, ¿no? Eso me, ya, orgulloso que él se incorporara ahora al CINCA, ¿no? Allí, pues, fue ya Billy Baum, el presidente, pero participaron otros pero ya con mucho interés. Por ejemplo, se invitó también a Tom Senthal. Tom Senthal a la primera aceptó venir a hacer la ceremonia de clausura, ¿no? La conferencia de clausura, pero además participar, y ahorita voy a comentar algo también en escribir un capítulo para el libro, ¿no? Que ya es tradicional también en el CINCA. Y otros investigadores, como por ejemplo Sarah Cowie, más joven, pero también que viene desde Nueva Zelanda, se viene a México y digamos, quedó también muy agradecida y muy emocionada con el CINCA, de tal manera que sigue, vamos, ella dijo, al siguiente evento, trataré de hacer la presentación en español, porque ella está aprendiendo español. Entonces dijo, me voy a proponer hacer la presentación en español. Ahora vino la pandemia y todo, y ahora se complica un poco por la zona horaria, ¿no? Nueva Zelanda, México, que ya una participación, pero ella dice la siguiente, y a ver si lo logro presentar en español, ¿no? O sea, pero hay mucha emoción de ello. Y otros investigadores, ¿no? Ahora, y anuncio el siguiente, que será este año, en noviembre. Y ahora, pues bueno, por la pandemia no nos quisimos arriesgar a que, bueno, de aquí a noviembre a lo mejor las cosas ya están mucho mejor, pero dada la incertidumbre. Y como no tenemos en el CINCA un fondo que pueda respaldar cualquier riesgo económico, ¿no? De organizar algo y luego echarlo para atrás, invitar y luego desinvitar. Entonces no nos arriesgamos y dijimos, bueno, virtual. Y afortunadamente la cercana relación y de amistad que tenemos con Vicente Pérez facilitó a que la sede, digamos, la sede virtual es UNED, pero UNED México, ¿no? Porque está en la sede de México. Entonces, el siguiente noviembre, iniciando el día 8 de noviembre, es el evento del CINCA a nivel virtual. Importante, no tiene costo. Ves ahí los links, todo, te registras y no tiene costo alguno, precisamente porque no estamos haciendo un gasto alguno. No hay fin de lucro. Si no hay un gasto, no tenemos por qué hacer un cobro, ¿no? Entonces, es libre. Esto también es un aspecto importante a subrayar, ¿no? Y claro, puede haber algunos comentarios en el inter de un evento a otro. Señalar que hay el ideario que mencionaba Julio, también lo acompaña una instrucción paso a paso de cómo realizar el CINCA. Es algo que Julio ha aportado también de manera, yo creo que muy valiosa, porque a cada
institución que posteriormente va a organizar el evento, pues no se le deja así a ver cómo le haces, no, digamos, además del apoyo humano que hacemos todos los que estamos involucrados, hay un listado de detalles, incluso de, a ver, prever aspectos de en qué momento es el más adecuado para sacar convocatoria, hay que prever, por ejemplo, si hablar con qué personas, si es auditorio, si son aulas, las disposiciones que habría, el número ideal de participantes que están en cada aula, en cada, digamos, sala de presentaciones, la anticipación que se debe de tener, ¿no? Para tal cosa. Punto a punto, así, paso a paso, y Julio lo ha estado, bueno, fue quien lo inició, lo fue enriqueciendo y sigue enriqueciéndose, ¿no? Claro, ahora ya es un poco diferente en esta ocasión por ser virtual, pues ya ese sí ya muchos de esos aspectos pues no se aplican, ¿no? Pero seguro se retoma al siguiente, que sería presencial. Es algo, yo creo que pocos eventos han ido generando esa base, enriqueciéndose, ¿no? De instrucciones para el siguiente organizador. Y quisiera pasar a otro aspecto, no sé si me estoy brincando algo, pero lo de los libros, ¿no? Desde el segundo CINCA, no, bueno, no me sé bien la historia, pero sé que Julio, por un proyecto que tenía, inició la idea de tener un libro que esté vinculado a los trabajos que se presentaban en el CINCA. Entonces, bueno, está en la página, pero igual como lo tengo aquí, te lo muestro, ¿no? Este libro, Julio lo empieza, me invita a que si quiero participar, pues yo obviamente emocionado, pues me involucro en el proyecto de Julio, y Irigoyen, Juan Irigoyen de la Universidad de Sonora también. Entonces, entre los tres hicimos como la parte editorial. Pero, vamos, la iniciativa fue de Julio y es una iniciativa que ha sido excelente, porque ha perdurado, digamos, ya se hizo tradicional que el CINCA ofrece un libro con trabajos vinculados al CINCA, ¿no? A las presentaciones del CINCA. Pero un libro completo, no es un libro solo de los resúmenes o las memorias, no. Cada capítulo es un capítulo completo, escrito para la finalidad de aportarle a los estudiantes o otros investigadores información más detallada de aquello que se presenta en ese evento o incluso vinculado a otros eventos pasados, porque a veces lo que se presenta son avances, entonces lo pueden ligar, ¿no? Entonces, desde el segundo CINCA, ya hay un libro, de tal manera que, bueno, va un número retrasado. Desde el segundo CINCA ya está el número 1, ¿no? De esta serie, ¿no? De libros. Entonces, luego vino ya el que se hizo el segundo fue el de Hermosillo, ¿no? De hecho, aquí lo tengo. El segundo fue el de Ocotlán, que es aquí está, ¿no? Y ya si vemos la participación de autores, ¿no? El primero, pues bueno, miren el grosor, bueno, el segundo ya es bastante más grueso, ¿no? El número de capítulos incrementa. De 167 páginas aproximadamente, ya estamos en 350, ¿no? En la segunda edición del libro, o sea, no edición, sino ya el número 2, ¿no? Y así ha sido de repente más, de repente menos, pero ya se ha sostenido, ¿no? De tal manera que ya hay una expectativa justo de qué vendrá en el siguiente libro, que hemos tratado de mantenerlo. No es nada sencillo, porque tratamos que se tenga el libro justo en el momento que está el evento. Durante el evento se ofrece el libro a un costo prácticamente nada más para no tener que pagar uno de los gastos. No es para lucro, es justo para no tener que hacer desembolsos personales, ¿no? Y de todas maneras, a cierto tiempo, se venda o no se venda, se sube a la página y dice acceso libre. Ese es porque es la convicción del CINCA, ¿no? Que no haya restricción a lo que se está ofreciendo de conocimiento. Ahora, y ya para terminar también, yo creo que ahorita vamos a redondear todos algunos aspectos que han quedado ahí, que se han de estar acordando. Por cómo se originó el CINCA,
primero fue un poco contracorriente, entonces había resistencia de muchos investigadores, de muchos estudiantes, incluso de algunas instituciones como tal, así, completamente, de participar en el CINCA, ¿no? Pero eso se rompió rápidamente. La participación ha sido bastante amplia, con mucho entusiasmo. Ha sido muy característico del CINCA esa cercanía del investigador con el estudiante, entre investigadores y entre estudiantes. Ha sido tal cercanía que ha dado frutos ya con estudiantes que en ese momento entraron en contacto con algún profesor, con algún ponente, conferencista, y terminaron haciendo su doctorado o postdoctorados con esos investigadores que se conocieron en un CINCA, ¿no? O entre investigadores, que hubo un encuentro ahí y posteriormente el fruto es una colaboración sostenida, ¿no? Interacción sostenida con alguien que asistió al CINCA. Entonces, eso yo creo que también es satisfacción, que podemos decir que ha dado frutos. Esta idea original que narraba Julio, cuando recién se juntaron Julio, Héctor, François y Carlos Aparicio a plantear una idea que tuviera estas características. Yo, digamos que me incorporo posteriormente, aquello que fue convincente fue precisamente que se estaba logrando. No, hasta el momento se ha cumplido que ninguno de los organizadores ni de los fundadores ha tenido un papel, digamos, central en el sentido de que se lleve el crédito. No, de hecho, si se fijan en la página del CINCA, en los programas y todo, están todos los nombres de todos los que participaron y no hay, digamos, la figura, el que se lleva el crédito de los fundadores, de los que han participado. No, ha tratado justo de evitar esos problemas, ¿no? Que son los que luego las instituciones o las organizaciones pues dañan, y ya tenemos muchos ejemplos de ello, ¿no? Pues era lo que quería comentar por lo pronto. No sé si hay alguna otra cosa, ¿no?, que se pueda complementar. Perdona, lo mismo ocurre con la edición de los libros, ¿no? O sea, no nos peleamos por la autoría, ¿no? O sea, por quién lo coordina. Sabemos quién se involucra más y ya está, ¿no? Y siempre Sí. hay alguien que, o sea, siempre, ¿quién se hace cargo de esto? ¿Quién se hace cargo de ello? Bueno, pues yo, tal. Y Sí. entonces, quien más se involucra es quien aparece, ¿no? Como coordinadores del libro, y no tenemos ningún problema. Que yo creo que eso es lo que se refleja en el ambiente que decía del CINCA. O sea, que entre nosotros, mira, pues no sé, yo creo que esta charla de alguna manera es como un poco informal, ¿no? Nuestras reuniones son así, ¿no? Normalmente, pues cuando no estaba la pandemia, nos reuníamos en un bar o en un restaurante con una cerveza y haciendo lo que tenemos que hacer, y se vuelve muy agradable, ¿no? Toda una tarde estar trabajando en quién hace esto, quién hace aquello, tal, la gente se va, nos vamos, hacemos lo que tenemos que hacer, nos vemos a la siguiente ocasión y bueno, y así esto, falta aquello, tal. Y así se van incorporando gente, y creo que eso se refleja a la hora del Congreso. No hay una sola tensión, no hay, o sea, a nadie lo ves corriendo porque tal, porque aquello. No, o sea, si hay algún problema, bueno, pues lo resolvemos, y si no podemos resolverlo, pues no se resuelve y ya está, pero no hay culpas ni cosas de ese tipo. Y eso ha sido realmente, creo que, pues en términos de organización, como una cuestión muy agradable, muy recompensante, ¿no? El hecho de ver que algo que se hace de buena voluntad, con estas ideas, pues resulta que a la gente le interesa y le gusta, ¿no? Y la respuesta ha sido, yo creo que, pues muy satisfactoria en ese sentido. Y lo más importante es que hemos visto que hay un montón de gente que está trabajando en el análisis de la conducta, que eso parecía que no, digamos, estaba un poco, no sé, como un poco soterrado el asunto, ¿no? Y resulta que al abrir foros o no, espacios de este tipo, resulta que como que brotara, ¿no? De por todos lados. Y hablo de México, ¿no? En este caso, del país, nos llegan de todos lados. Y sí me gustaría resaltar a los colegas de Hermosillo, ¿no? Que Hermosillo siempre ha sido una ciudad y, bueno, un estado que es Sonora, que está en el norte del país, muy alejado de todo lo demás,
pero que siempre ha habido una respuesta magnífica, no de ahora, sino desde antes, siempre ha sido como un semillero muy importante. Mira, se recorren pues, no sé cuántos kilómetros, se vienen en autobuses, ¿no? Se vienen al lugar donde sea el Cinca, lleno de estudiantes, ¿no? Y siempre están y siempre colaboran y siempre han estado apoyando, ¿no? Y realmente, pues, y como esos, pues muchos otros, ¿no? Que están ahí. Pero la verdad es que ahí, como alguien dijo, el Cinca es la gente, no somos nosotros, es la gente. Y eso es agradable, Marcos.